Por favor, en el libro de Juan, que es el que estamos estudiando. Es la primera carta, de Juan. Y es el capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Es donde vamos a tener el estudio esta tarde. ¿Ya están ahí? Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde por la bendición que me das de poder compartir tu palabra, Señor, a mis hermanos. Te ruego que tú nos hables en esta tarde, que nos reveles lo que tú quieres decir en tu palabra, y no sea, Señor, un pensamiento mío o una idea, Señor, sino que sea lo que tú quisiste dejar plasmado en este pasaje. Ayúdanos a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 15 pareciera que hace un giro nuevamente Juan. Es lo que tiene la carta y el escritor de Juan, que como que nos cambia de tema y luego como que regresa al tema y vuelve a darnos otro tema. Pero acuérdense que lo que está haciendo Juan en esta carta es aclarando quiénes son hijos de Dios realmente, quiénes viven para Dios, quiénes conocen a Dios, quiénes tienen el mensaje, quiénes tienen la verdad del mensaje, porque algunos creían tener una verdad que había sido revelada de forma extraordinaria, de una forma asombrosa, que solamente ellos la tenían, algo semejante a lo que sucede en la actualidad en algunos movimientos religiosos, donde ellos tienen nueva revelación. Y Juan desde el principio dejó en claro donde él había tocado, palpado, visto al Maestro, así que sabe de lo que está hablando y empieza a aclarar cada punto. Él había dicho que tenemos que amarnos los unos a los otros, y luego recapitula a quién les ha hablado: a los hijos de Dios, a la iglesia. Les llama jóvenes, les llama hijitos, les llama padres. Ahora, a ellos nuevamente es sorprendente. Fíjense que estos pasajes a veces nosotros se los queremos dar a los inconversos y llevamos esto: no ames al mundo. Él realmente necesita conocer a Cristo. Esto no lo entiende. Se lo podemos decir sí, pero no lo entiende al 100%. Y Juan, si se fijan, lo está haciendo a la iglesia, y lo acaba de decir a los hijitos, a los jóvenes, a los padres. Se los acaba de decir. Él dice: hey, no amen al mundo. A veces en algunos movimientos religiosos dicen: el evangelio es para los inconversos. Yo cada vez que leo la Biblia, el evangelio es para todos. No es para los inconversos. Una predicación evangelística para los inconversos, no. La predicación evangelística es para todos. Toda la palabra de Dios es el evangelio, una y otra vez. Y aquí, a pesar de que es una iglesia a la que le está hablando, a unos cristianos, les dice: no amen al mundo. Así que hoy a nosotros, a los que estamos de este lado, 2000 años después aproximadamente, podemos decirnos: no tenemos que amar al mundo. Y obviamente cuando se habla de no amar al mundo no se refiere a la creación, porque el Señor en el capítulo 1 de Génesis, versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25, y si ustedes leen todo el capítulo 1, Él dijo: y vio que era bueno. Así que no puede ser la creación de la que está hablando Juan. No está hablando de la creación. No se refiere a las personas tampoco que están en el mundo, porque incluso Jesús había dicho que amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso está en Mateo 5, 44 y 45. Así que tampoco se refiere a las personas. Ahora, hay que aclarar: en Lucas 14, 26 y 27, el Señor habla que no tenemos que amar a las personas más que a Él. Incluso
dice que el que no dejara a padre o madre no es digno de ser su discípulo. Pero no está hablando de las personas, está hablando de todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Toda acción que va en contra de su palabra, toda ideología que va en contra del propósito del Señor. A eso se está refiriendo cuando llama al mundo que no tenemos que amarlo. Y esto es una orden. No es saber si pueden, no es saber si quieren, no es saber si es posible. No, es una orden. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Así que tiene que ver esto con un contexto de pecado, con un contexto de estamos desobedeciendo al Señor. A eso no tenemos que amar. Cosas que afectan mi relación con Dios, a eso no lo debo de amar. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Vamos, en cada versículo hace como una comparación. No hagas esto porque hay una consecuencia. Así que vamos a ver primero las ordenanzas y la explicación de las ordenanzas, y al final veríamos las consecuencias. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ahora sí nos va a explicar qué es lo que hay en el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Número 1, de las 3 áreas son el deseo de la carne. La carne tiene deseos naturales. Por ejemplo, díganme un deseo natural de la carne. Natural. Se fue hasta adentro. Comer, dormir, ¿sí? Un deseo natural de la carne que es ahora hablar, comunicarnos, ¿no? Obviamente el hablar cuando es de una forma indebida llegamos a la mentira, por ejemplo. En el caso de comer, dormir y todo eso es algo, una necesidad natural del ser humano, de cualquier persona, de la carne, pero ¿en qué está el problema? Porque entonces dormir no es malo, comer tampoco, el sexo tampoco es malo. ¿Dónde es el que está mal el problema? Porque el sexo lo creó Dios, así que el sexo no es malo. A veces se confunde y la propia iglesia ha dicho que el sexo es malo. No, el sexo es muy bueno, porque Dios lo creó, Dios lo hizo, Dios lo dio. Pero aquí es donde tenemos que ver entonces en qué está mal, por qué hay deseos de la carne que están mal. Esos mismos deseos de la carne, cuando están fuera del propósito, ahí hay un pecado, ahí surge el pecado, ahí es el problema. No en la forma natural en que Dios estableció esa necesidad carnal, sino en un deseo desbordante, donde no hay un orden, donde no hay un límite. Por ejemplo, la Biblia dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco que coma. Está hablando en 2 de Tesalonicenses 3:10. El problema no era dormir, no es descansar. El problema está que llegó un punto en que no querían trabajar ahí en Tesalónica. Y Pablo dice, hey, reprende eso. Y vamos a los Proverbios y encontramos una reprensión a los ociosos. Así que el problema no es descansar o dormir, el problema es cuando se abusa de eso, cuando se abusa del derecho que Dios nos ha dado o de esa necesidad que Dios nos ha dado. En la cuestión sexual, el 1 Corintios 6:9 habla de varias cosas. Por ejemplo, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. El sexo es bueno, sí, pero no en los fornicarios, es pecado. Ni idólatras, ni los adúlteros. El sexo es bueno, sí, pero no en los adúlteros. ¿Te fijan? Entonces, si hay necesidad humana, normal, natural, que Dios establece, sí. Y eso ha llevado, particularmente del sexo, donde a veces en algunos movimientos religiosos en el pasado se habló mucho sobre eso, que era un pecaminoso. No, no es pecado. Cuando se tiene fuera de la cobertura del matrimonio como Dios lo estableció, es una bendición, es algo santo, es algo que Dios ha regalado al matrimonio. Pero cuando es fornicación, cuando es adulterio, eso es pecado. Así que ese deseo natural se vuelve una concupiscencia, un deseo desenfrenado, un pecado. Así que no podemos ir a los deseos de la carne, dejarnos llevar por los deseos de la carne. Y continúa aquí el pasaje, ni adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y puede seguir la lista.
Así que en ese contexto, pues el deporte es sano, bueno, sí. Un paseo con la familia, deberíamos de hacer todos, tener un día en el cual salgamos con la familia, deberíamos de hacerlo. El problema está cuando empezamos a tener ídolos, y ahí es un problema. Por ejemplo, hay personas que su paseo, su partido de fútbol es exactamente a las 11 de la mañana el domingo por la mañana. Entonces ya no hay prioridad. De hecho, en muchas iglesias no llegan a las 10 de la mañana al estudio bíblico, o a las 11 de la mañana si es el estudio bíblico, no llegan porque estaban ellos en algún asunto deportivo, recreativo, qué sé yo, que no es malo, pero no le está dando lugar a Dios. Entonces esos deseos carnales, tengamos cuidado con ellos. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo me ha inspirado en el sentido, gracias a Dios por Pablo, que escribió esto, que el Espíritu lo inspiró, esa frase, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque muchas veces no podemos asumir que toda persona tiene el Espíritu de Dios. Es bueno que esa frase de confrontación en la cual la persona tiene que analizarse, ¿realmente soy hijo de Dios? Porque si soy hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí. El número 2, deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, todos sabemos que los ojos son peligrosos. Cuando volteamos a ver y empezamos a codiciar. En sí, el voltear, el mirar tampoco es malo. El problema está que por ahí entran ciertos deseos, y a eso el apóstol le llama deseos de los ojos, porque eso va y entra a la mente o al corazón o a la emoción, y podía provocar algún detalle. Y eso nos ayuda mucho el Éxodo 20:17, que es el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. El mismo Señor Jesucristo dijo que cualquier persona que mira, bueno, hablando de los hombres, obviamente a las mujeres también se aplica, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró en su corazón. Así que el problema de los ojos no es mirar, el problema es que eso genere en la persona algo que desagrada a Dios. Así que la Escritura también dice que el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo algún programa de televisión en el cual puede haber algún contenido erótico, el cual puede dañar nuestra mente, nuestro corazón, lo más sabio sería mirar no caer. No esperar, soy fuerte, yo puedo soportar esto. De verdad, la Biblia dice que mejor te prepares y no te dejes llevar y no te provoques a ti mismo. Mira que no caigas, ten cuidado, ponte alerta, porque por los ojos entra algo y eso genera algo que contamina tu espíritu, tu cuerpo. Ejemplos de eso tenemos a David en 2 Samuel 11:2. Él paseaba por la azotea, por su palacio, y volteó y vio a una mujer y la codició en su corazón. Josué 7:21 habla de uno que vio un lingote de oro, ciclos de plata, 200 ciclos de plata, ¿qué más dice? Y un manto, por ahí debe venir un manto también. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Eso ocasionó un problema fuerte para el pueblo de Israel. Empezaron a morir el pueblo, trajo consecuencia, pero ¿dónde empezó? Con los ojos. El salmista en el Salmo 119:37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vean la vanidad.
Ahora, no se ora diciendo aparta mis ojos y queriendo abrir los ojos para ver y codiciar algo, sino que buscamos pedirle al Señor y buscamos no caer, buscamos huir. Hace días escuchaba a un predicador, dejen recordar su nombre, Juan Manuel Vaz, decía, él dice, yo no voy a la playa en el día. Me prefiero ir a la playa de noche donde no vea nada. Llevo a mi esposa, comemos en un restaurante, jugamos un poco con los niños y vámonos, para cuidar sus ojos. Y a mí me sorprendió, para algunos puede ser muy legalista eso, pero él está cuidando sus ojos y está cuidando su corazón. Y yo digo, excelente. Creo que Paul Washer una vez también dijo que cuando entra a la mall trata de cerrar los ojos, por donde quiera hay mujeres muy provocativas y mejor trata de evitar ir ahí. Cada vez es más difícil, sinceramente, la situación en el ser humano, el cuidar los ojos es cada vez más difícil, pero es lo que la palabra de Dios dice y eso no pasa de moda. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, así que aunque las modas cambian, la palabra de Dios no es de moda, la palabra de Dios es vigente. Job 3, versículo 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Interesante oración de Job. Vanagloria de la vida, número 3. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Arrogancia por lo que tenemos, arrogancia por lo que logro. Pueden ser logros, puede ser la casa, una mejor casa, un mejor carro. Pueden ser los títulos que se han podido conseguir. Cualquier tipo de logros. El hecho de creerme que yo sé más que otra persona, ahí inicia lo que es la vanagloria de la vida. De hecho, para las personas de este mundo, tristemente algunos cristianos también caemos en eso o pueden caer en eso. Hay un dicho que dice, como te ven te tratan, ¿verdad? Tristemente sí es cierto. Vas a un lugar y si te ven mal vestido no te atienden igual que si vas muy bien vestido. Porque es la vanagloria de la vida, porque tanto tienes, tanto vales. Pero el Hijo de Dios no puede estar actuando de esa forma, viviendo de esa forma, porque eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que no amemos al mundo ni las cosas de este mundo, y eso es algo de este mundo, lo cual está afectando tu relación con Dios. Afecta tu relación con Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos estar en esa sintonía del mundo. En Mateo 24:38 nos recuerda el diluvio. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y todas esas cosas podrían ser normales, ¿no? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamientos. ¿Qué tiene de malo eso? La vanagloria de la vida. Que se hacen las cosas en el yo. Se hacen las cosas sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cómo pasaría un matrimonio sin tomar en cuenta a Dios? Un joven que no oró por la pareja, por su futura esposa, y que además buscó una persona que no ama al Señor. Esa es la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque él piensa que sabe más que Dios. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Noé. Todos ellos estaban entretenidos en cosas normales, sí, pero no estaban dándole lugar a Dios. Era una arrogancia para ellos. Filipenses 3, 7 y 8 nos da un ejemplo en Pablo de que para él ya no existe esa vanagloria. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? De sus títulos, de con quién había estudiado con Gamaliel, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Hace una lista muy, muy interesante y de hecho no es cualquier tribu la de Benjamín, es donde estuvo el primer rey de Israel. Así que todas las cosas que menciona Pablo es la vanagloria y él entendió que eso era basura para él.
y para Dios. ¿Por qué? Por amor al Señor. Porque es más importante el Señor. Se dio cuenta que es necesario que todas las demás cosas se tengan por basura. Él las comparó a la basura. Yo no estoy diciendo que las personas, los que están estudiando, dicen, Viri acaba de hacer su examen, híjole, ¿para qué dice? Es una basura, ¿para qué dice eso? No está hablando de eso. Se está hablando de que no toma el lugar de Dios. No son nuestros ídolos. Él es el primero. Él es el Señor de todo. Él es quien gobierna mi vida. Él es el que manda. Él es el Señor. No toma el lugar del Señor. Ahora, quiero darles, antes de hablar las consecuencias, quiero que veamos dos ejemplos interesantes, me parecieron muy interesantes. Génesis 3:6 dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El árbol era bueno para comer. Está hablando de la carne, del deseo de la carne. Es bueno para comer. Acuérdense que dijimos que son deseos normales, pero que se salen del lugar. Bueno, el Señor le había dicho que podían comer todo, de todo árbol, menos de ese. Ahí es donde ella rompió. Un deseo natural de comer lo encauzó en una desobediencia. Así que lo primero que vemos aquí es el deseo de la carne. Luego fíjate que dice, y era agradable a los ojos. El deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Están las tres características que está hablando el apóstol Juan en este versículo: deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Otro ejemplo en Mateo 4, pero es una gran diferencia. Mateo 4, versículo 3: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. ¿Y qué dijo Jesús? Gloria al Señor. Él no cayó. Atacó por el deseo carnal. ¿Tenía hambre el Señor? Por supuesto tenía hambre. Pero estaba con el propósito de ayunar, preparándose para el ministerio. ¿Es malo comer? No es malo comer. No está hablando de eso. Es malo quitar el propósito de Dios. Ese es el problema. Salirnos del propósito de Dios. Y ahí dijo el Señor, no solo de pan vive el hombre. Y luego pasamos al versículo 8. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrá para que tus pies... Creo que déjenme irme mejor a la Biblia porque acá hice una mala anotación. Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró, está hablando a los ojos, para que viera y deseara tenerlos. Nuevamente el Señor no aceptó, no cayó en la trampa del enemigo. Y luego uno anterior, en el 6, versículo 6, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vanagloria de la vida. Imagínense al Señor, lo lleva a una parte alta y le dice, aviéntate, acabo, los ángeles te van a detener. Vean el espectáculo. Está el Señor en la parte alta y luego cae. Y luego vienen una multitud de ángeles y lo recibe en el aire. Y luego lo baja lentamente. ¿No? Pues esta entrada sería espectacular, ¿no es cierto? Pero el Señor no venía a eso, el Señor venía a servir. El Señor venía a morir en la cruz. El Señor no venía a hacer un espectáculo. Así que, pero todos estos, hice esta comparación porque el primer Adán tuvo la misma tentación, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y él cayó. Pero el postrer Adán, Jesucristo, que vino dejando su trono, tomando forma de siervo, tuvo el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida y rechazó. El primer Adán nos hace caer. El segundo Adán, Cristo,
nos liberta de todo pecado. Y Él es el propósito por el cual estamos aquí. Él es la causa por la cual la palabra de Dios dice: no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque Él es el que nos da la fortaleza, porque somos sus hijos. Lo acaba de decir el apóstol Juan aquí antes, acaba de decir: hijos, ustedes han derrotado al maligno. Así que ahora el Señor, si es que mora en nosotros, es que podemos lograrlo. Las consecuencias a las que mencionamos, la primera es, y con esto vamos a terminar: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el versículo 15 al final: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí hay una controversia. A ver, ¿qué quiere decir? Una gran mayoría de teólogos dice, o algunos teólogos dicen, que Dios no ama a esa persona que ama al mundo. Pero en el contexto del libro de Juan, ha estado demostrando los que son genuinos hijos de Dios, y está mostrando a los falsos maestros. Desde un principio ha estado con esa tendencia. Si decimos que no tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Y así que si tú amas al mundo, entonces tú no amas a Dios. Porque esa es la forma en que está escribiendo el apóstol Juan. Por eso es que otros teólogos dicen, es que el contexto que tenemos aquí no es de que el Dios no te ama, sino está confrontando a los que se dicen que tienen la verdad, y le dice: ustedes que supuestamente tienen la verdad, los gnósticos, ustedes si aman al mundo, ustedes no aman al Señor, ustedes no aman a Dios. Eso es lo que está haciendo Juan en esta confrontación. La segunda es la vanagloria de la vida. Cuando habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esa es la otra razón por la cual no podemos amar al mundo, porque no provienen del Padre. Esta tendencia, esta ideología, ahorita es muy complicado, y cada vez para un cristiano no amar al mundo se vuelve complicado, porque te vuelves enemigo del mundo. Si tú dices que el matrimonio, ni siquiera mencionar la Biblia, nada más aunque digas, para mí, yo creo en el matrimonio heterosexual, un hombre y una mujer. Con eso tienes para que todo el mundo te pueda criticar. Ahora si dices, porque la Biblia lo dice, te tiran pedradas. Entonces, es el tiempo en el cual nos vamos a ver confrontados si realmente amamos al Señor o amamos al mundo. ¿Obedecemos al Señor o obedecemos al mundo? La tercera consecuencia, la tercera comparación es que el mundo pasa y sus deseos, versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es una promesa además, que aquella persona que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Ahora, quiero aclarar, está hablando de hijos de Dios, por lo tanto los hijos de Dios tienen que hacer la voluntad del Señor. Así que si hacen la voluntad de Dios, van a permanecer para siempre. No está hablando de que las obras salvan o que las obras nos dan ese premio o este galardón, no está hablando de eso. Porque entonces diríamos que las obras salvan. No, pero es lo natural de todo hijo de Dios. Está hablando a los hijos, está hablando a los jóvenes, está hablando a los padres, aquel pueblo de Dios que se mencionó en el versículo 12 al 14. Así que ellos hacen la voluntad de Dios. Este mundo va a pasar, sus deseos también van a pasar, pero ustedes van a permanecer para siempre. Y esto nos recuerda la promesa del Señor. Ahí en Hechos capítulo 1, cuando el Señor es levantado, aparecen unos ángeles a un lado de los discípulos y le dicen: así como lo ven subir, lo ven ir, así lo verán regresar. Y el Señor en Juan había dicho que Él iba, y donde Él iría, ellos también estarían. Y dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que tenemos una promesa, la promesa del Evangelio, donde el mundo va a pasar, sus deseos van a pasar, esta tierra va a pasar, pero nosotros estaremos con el Señor.
Nosotros, a pesar de que este mundo nos desconozca, y es normal que nos desconozca, y espero que nos desconozca, porque si nos desconocen no pertenecemos a Él. El problema está cuando nos conoce. El problema está cuando no nos rechaza. El problema es cuando le caemos bien a todo el mundo. Ahí sí preocúpate, porque entonces tú te ves igual que el mundo. Pero cuando tú te ves diferente, el mundo te va a rechazar. Pero mientras el mundo te rechaza, el Señor te promete que tú estarás con Él, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que nosotros iremos con Él a donde Él está. Él vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros. Así que, hermanos, terminamos este estudio. Vamos a orar al Señor, terminando con esa promesa de que el Señor